Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos. Política. Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una cultura. Negacionista. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Desde 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó el 9 de agosto como la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, fue hasta 2006 que se aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual tiene como finalidad proteger y promover los derechos fundamentales de estos pueblos. A través de sus 46 artículos, se garantiza el disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades, el derecho a la libre determinación, lo que les permite definir libremente su condición política y buscar su desarrollo económico, social y cultural. También se incluye el derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, y se subraya, sobre todo, el derecho al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales en áreas como la educación, el empleo, la capacitación, la vivienda, la salud y la seguridad social sin discriminación. La conmemoración de este día surge de la necesidad de visibilizar a las comunidades que históricamente han sufrido de discriminación y marginación, al mismo tiempo que brinda una oportunidad de reconocimiento a la relevancia y la contribución que han hecho a la diversidad al patrimonio cultural global. Entre muchas de las contribuciones que los pueblos indígenas han hecho a la sociedad, podemos destacar su papel en la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, fungiendo como guardianes de bosques y montañas vitales para el equilibrio medioambiental. También, muchos de los conocimientos tradicionales han sido fundamentales para el desarrollo de tratamientos alternativos y medicamentos naturales. Sin embargo, pese a sus valiosas contribuciones, en la actualidad, los pueblos indígenas siguen enfrentando numerosos desafíos, como el desplazamiento forzado y la pérdida de sus territorios como producto de los proyectos de desarrollo, extracción de recursos naturales y conflictos armados. A esto también se le suma la discriminación y el racismo estructural que dificultan el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y el empleo, contribuyendo a la profundización de las desigualdades. México se reconoce constitucionalmente como culturalmente diverso. Según datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda, existen 23.2 millones de personas que se reconocen como indígenas, lo que equivale al 19.4% de la población total de mayores de 3 años. Asimismo, existen 68 lenguas indígenas, entre las cuales el náhuatl, maya y tzetzal son las más habladas. Si bien somos un país pluricultural, numerosas organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos han sido críticas respecto a la inadecuada protección integral, plena y efectiva de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, por lo que está en pie una reforma respecto al artículo 2 de nuestra Constitución, la cual busca hacer un cambio en el reconocimiento de estas comunidades para dejar de ser sujetos de interés público y pasar a ser sujetos de derecho público, buscando así garantizar la libre autodeterminación de estos pueblos y comunidades. Con información de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Gobierno de México, mi nombre es Sofía Gamboa y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos muy contentos porque con este episodio estamos estrenando nuestra 8ª temporada, así que gracias a todas y a todos los que nos han seguido a través de nuestras redes sociales y han sido partícipes de nuestro podcast. Muchísimas gracias.
Les recuerdo que este podcast lo pueden seguir a través de nuestras redes sociales en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Sale todos los lunes en punto de las 8 de la noche y además nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Para iniciar con esta 8ª temporada, tenemos de invitado a Israel Jurado Zapata y hablaremos sobre los pueblos indígenas en México, reconocimiento social y jurídico. Israel Jurado es doctor en Historia y Etnohistoria, postdoctorante en Antropología Política en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Sus líneas de investigación son Historia y Cultura de los Pueblos Indígenas, Luchas y Movimientos Sociales Modernos frente a las Derechas Políticas y Procesos de Colonización y Resistencia en México. Doctor Israel, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate. Buenas noches, estimada Mariel Cabello. Pues es para mí un gusto estar aquí con ustedes en este espacio Construyendo el Debate. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a todo tu estimado público. Comenzamos con este podcast con la pregunta. A manera de contexto, ¿podría proporcionarnos una visión sobre las formas de subordinación política, económica y social que históricamente han enfrentado los pueblos indígenas en nuestro país? Solamente hablando del contexto de la construcción del Estado Nacional moderno, resulta muy relevante destacar que las poblaciones indígenas perdieron muchos de los derechos a que se habían hecho acreedores o por los cuales habían luchado durante 300 años de colonialismo español. Uno de los más importantes es precisamente la posesión colectiva de la tierra. Es decir, con las constituciones liberales desde 1824, el Estado mexicano no estuvo dispuesto a reconocer esa posesión colectiva de la tierra, ni mucho menos la condición cultural diferenciada de los pueblos indígenas, que en el periodo colonial sí eran reconocidos como estamentos, es decir, como grupos sociales con sus propias formas organizativas, sus propios usos y costumbres para la aplicación de la ley, y fueron reducidos en este estado liberal y aún en las prácticas del proyecto conservador que estuvo en disputas durante todo el siglo XX, fueron reducidos a una ciudadanía, a un estatus de ciudadanía, y digo reducidos porque era una ciudadanía de segunda. Para nadie es novedad saber que los indígenas no volverían a ganar un juicio contra un blanco, contra un agente de razón, entre comillas, que era como se les denominaba a los blancos no indígenas, a la gente que se diferenciaba del indígena, que en este tenor era denominada gente de tradición. El Estado de Derecho de por sí para el resto de la sociedad era algo complicado, y en México siempre ha estado relacionado con el poder político y económico. Pues con mayor razón los pueblos indígenas se vieron seriamente afectados por este marco legal. Eso en una primera dimensión. Por supuesto, en el aspecto económico, esa es otra dimensión bastante lacerante, porque si bien la economía de la hacienda o el modelo de explotación de la hacienda había iniciado durante el periodo colonial español, sería hasta el siglo XIX cuando este modelo se convertiría en la columna vertebral del país, en la columna económica, en la columna vertebral económica, que se basó principalmente en el despojo de tierras
para los pueblos indígenas y en la transformación de sus antiguos ocupantes en peones desterritorializados, ¿no? O más bien en fuerza de trabajo desterritorializada, que terminaría convirtiéndose en peones, cuya expresión más cruel sabemos que es el peón acasillado, ¿no? El peón endeudado durante generaciones por el patrón, que por cierto imponía este patrón, que es un hacendado, que es un latifundista, que normalmente es blanco, o en algunos casos puede ser algún cacique mestizo, pero finalmente aculturado, finalmente lejano a la identidad y a las tradiciones culturales indígenas. Bueno, o por lo menos eso es lo que ellos pretenden creer, ¿no? Endeudan durante generaciones a los peones, pero además los someten a condiciones de explotación que ya un famoso periodista norteamericano llamado John Kenneth Turner documentó en aquel libro de México Bárbaro, en las haciendas enequeneras de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Donde los peones indígenas mayas, pues eran explotados de formas pues bastante increíbles para la época, ¿no? Es decir, este periodista norteamericano pues quedó bastante impresionado por las condiciones que veía, ¿no? Y esto sin mencionar que tanto mayas rebeldes como yaquis rebeldes a finales del siglo XIX pues fueron efectivamente sometidos a la esclavitud y a ser vendidos pues como mano de obra que no es dueña de su propia existencia por parte del gobierno mexicano. Entonces ese es un aspecto muy relevante. Y con respecto a la subordinación social, quizá esa es la que podamos considerar como la que ha tenido un mayor impacto sobre la cultura de los pueblos indígenas. Es decir, si bien en la experiencia decimonónica de dominación política y económica hacia los pueblos indígenas, también hay una subordinación social. Es durante el siglo XX y particularmente durante el proyecto postrevolucionario de Estado en que pues se crea el Instituto Nacional Indigenista, irónicamente durante el candidato, un gobierno de izquierdas, para buscar la desaparición de los pueblos indígenas. Pero esta desaparición iba a ser mediante un proceso de aculturación, iba a ser es decir, era su desaparición por medio de la asimilación, ¿no? Tenían que ser incorporados al proyecto de modernización del país, pero su cultura seguía siendo un obstáculo para el ideal de nación, así como lo fue durante el siglo XIX, ¿no? Ya Molina Enríquez lo planteaba, ¿no? En su obra Los grandes problemas nacionales, que pues el único problema que representaban los indígenas era precisamente su cultura, o sea, no precisamente ellos son una fuerza de trabajo que debe aprovecharse, por parte del país y de las fuerzas del modelo productivo, pero su cultura verdaderamente sí constituye un obstáculo para ese modelo, ¿no? Y durante el siglo XX, después del proceso revolucionario, esta premisa sigue vigente y la consigna es incorporar a los pueblos indígenas, pero sin sus culturas, ¿no? Sin sus tradiciones, sin todo esto que impide esa idea que se tiene de modernidad, que pues en realidad está supeditada al modelo de explotación capitalista. Entonces, pero esto no queda allí. La subordinación social a que se sometió a los pueblos indígenas durante este periodo también implicó sus procesos de aculturación mediante la educación, mediante un proyecto de castellanización directa
que después se fue transformando en educación bicultural bilingüe y después intercultural bilingüe, pero que siempre tuvieron como currículum oculto pues priorizar la enseñanza del castellano, ¿no? y darle las herramientas a la población indígena para adaptarse pues a los contextos nacionales, ¿no? De la sociedad dominante y hablar el idioma dominante. Entonces esa es una cuestión también muy relevante que costó verdaderamente pues la pérdida de hablantes, ¿no? Es decir, que se redujera la cantidad de hablantes de lenguas indígenas y se alimentara esta idea del mestizaje, ¿no? Es decir, ahora las personas pues ya no son indígenas, ya no hablan la lengua, ya no se identifican con sus comunidades, con sus localidades, y se asumen entonces como mestizo, ¿no? Lo que quiera que esto sea, que signifique. Pero también hay otro aspecto más preocupante, que fue precisamente la discriminación de que fueron objeto los pueblos indígenas, o más bien de que fueron sujetos los pueblos indígenas, particularmente durante la segunda década del siglo XX, donde no solo se enfrentaron a este discurso de la modernización, sino que también se enfrentaron a una hostilidad normalizada, una hostilidad por parte de la sociedad dominante, ¿no? Que llegó a convertir en una práctica cotidiana, tolerable, socialmente asumida, precisamente el despreciar a alguna persona por su origen étnico, por su apariencia, por su idioma, ¿no? Por sus costumbres. Y esto realmente pues podemos decir que tiene cierta vigencia aún hoy en día con las prácticas discriminatorias que pues cotidianamente se siguen reproduciendo en México y América Latina particularmente. Agradezco su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los movimientos sociales más influyentes en la lucha por los derechos indígenas en México en las últimas décadas y de qué manera han impactado en el reconocimiento de estos grupos a nivel social, cultural y jurídico? Hay diversas organizaciones indígenas que han hecho su aportación y sobre todo han confrontado realidades muy particulares, a pesar de que las comunidades indígenas en términos generales padecen más o menos la misma marginación, más o menos los mismos índices de pobreza, también se enfrentan a condiciones muy particulares, insisto, de sus localidades. Por ejemplo, un caso que es emblemático pues es la resistencia yaqui y la defensa histórica de sus territorios, la cual se reactiva constantemente ante los embates del gran capital nacional y extranjero que busca apropiarse de sus recursos naturales. Otro movimiento importante y quizá de otra factura es el de los seris. Este pueblo indígena ha propugnado por una autonomía muy sui generis, diría yo, diferente a la que plantean otros pueblos indígenas, porque inclusive los seris podrían considerarse hasta separatistas, ¿no? Y no es que esto esté mal, pues ellos son y han sido históricamente una entidad sociopolítica que merece su reconocimiento. Sin embargo, pues por los históricos procesos de colonialismo, pues se han visto relegados pues a condiciones similares a las de los demás pueblos indígenas. Pero en suma, ¿no? O más bien por antonomasia, pues son el movimiento neozapatista de Chiapas, el que ha constituido un pilar y un referente para los movimientos indígenas en México, porque no es solo la ley Cocopa, ¿no? Derivada de o que se pretendía derivar de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, y que finalmente terminó en una suerte de
pues de engaño político por parte del presidente del gobierno del presidente Vicente Fox, que sacó su Ley General de Derechos y Cultura Indígena a principios del siglo XXI, que pretendía representar estos acuerdos, pero que en la realidad pues había despojado de su sentido profundo, ¿no? Y de su impacto lo que habían sido acuerdos a los cuales el gobierno federal se había comprometido a cumplir, ¿no? Pero esta lucha del zapatismo, que está integrada particularmente por grupos indígenas celtales, tzotziles, tojolabales, choles y algunos zoque, se ha convertido, como lo mencioné hace un momento, en un referente para otras luchas por la autonomía y en acompañantes. Se han convertido ellos en acompañantes también de diversas luchas sociales en el territorio, como fue la lucha de los ejidatarios de Atenco en contra de la construcción del aeropuerto en Texcoco, u otras movilizaciones que inclusive no son necesariamente indígenas. Por ejemplo, el movimiento zapatista ha dado acompañamiento al movimiento magisterial y viceversa, al movimiento de los maestros democráticos, agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que por cierto también tienen una importante presencia de maestros indígenas que nutren las prácticas políticas del movimiento con las prácticas comunitarias, como ha sido precisamente las asambleas como órgano de toma de decisiones. Entonces, estos referentes de lucha verdaderamente han inspirado a otras movilizaciones, y creo que también aquí un caso emblemático lo constituyen los purépechas de Cherán, que se organizaron, y particularmente a partir de las mujeres, se organizaron no solo para combatir al crimen organizado y a los talamontes en sus localidades, ¿no? Sino que además dieron un ejemplo, dieron una muestra de dignidad y un ejemplo a la ciudadanía al expulsar a los partidos políticos que históricamente no habían representado los intereses de la comunidad, incluyendo al Partido de la Revolución Democrática. Entonces, ellos eligen a sus gobernantes, a sus autoridades, por medio de los usos y costumbres, pero también por medio de dispositivos democráticos que ya quisiéramos tener la posibilidad de poner en práctica en otros lugares, ¿no? En el mismo país, vaya. Y aquí cabe destacar también un referente muy importante que ha estado ganando la atención de muchos estudiosos, que ha sido este llamado feminismo indígena, ¿no? Particularmente el de las mujeres zapatistas, que ellas, por cierto, no se asumen como feministas. Sin embargo, sus prácticas son tan descolonizantes, ¿no? Son tan de ruptura que han constituido un ejemplo y un referente para otros movimientos feministas. Tan es así que para poder comprenderlas les han llamado feminismo indígena o feminismo comunitario, ¿no? Pero el punto es que han puesto verdaderamente el ejemplo de vanguardia a otros sectores del medio urbano, de población universitaria, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la importancia de la influencia de estas luchas de los pueblos indígenas, no solo como pueblos indígenas, sino desde el género, ¿no? Y desde también la decolonialidad. Agradezco su respuesta, doctor Israel, y antes de continuar con este podcast, vamos a nuestra cápsula en el librero. En
en el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te gustaría saber cuál es el papel principal de los videojuegos y su impacto en la sociedad? ¿Sabes cómo nació Nintendo y algunas consolas de videojuegos? ¿Te interesa conocer la relación entre la publicidad y los videojuegos? ¿Cómo funcionan las comunidades digitales de los videojuegos? Si la respuesta es sí, este libro es perfecto para ti. El libro Cultura Gamer Contemporánea, Interacciones Digitales Hipermedia de David Cuenca Orozco se describen algunas propuestas críticas de cómo la cultura de los videojuegos ha sido un fenómeno con más de 50 años de existencia, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y en diferentes aspectos de la sociedad, aprovechando diferentes áreas de oportunidad y haciendo contenidos transmedia. El libro se centra en explicar en qué consiste la industria de los videojuegos, el cual es una parte clave de la economía creativa global, especialmente en las áreas de cultura, arte y entretenimiento. Además, contribuye significativamente a las nuevas formas de comunicación global, siendo streaming principal en todo el mundo. Asimismo, los videojuegos han pasado de ser vistos como entretenimiento exclusivo para niños y fanáticos especializados a convertirse en una parte esencial de la economía creativa global, y en la actualidad están presentes en casi cualquier dispositivo con pantalla, generando un gran impacto y siendo un tema de conversación relevante. Un ejemplo de esto es Nintendo y otras compañías que crearon personajes queridos que conectaron con el público, convirtiéndose en iconos para coleccionar y también emular a través de cosplays. Inicialmente fueron considerados como sistemas interactivos con un potencial más allá del simple entretenimiento. Igual los videojuegos encontraron un lugar en espacios recreativos de varios países y su propósito era complementar la experiencia de diversión para aquellos que visitaban otros países y otros espacios. También, por otro lado, el crecimiento de internet comercial, aparecieron los blogs, los sitios web que compartían contenido, incluyendo información sobre videojuegos, y surgió la tendencia de crear videos donde la gente enseñaba sus experiencias jugando algún videojuego. Para comprender los desafíos que se encuentran entre la publicidad y los videojuegos, es esencial analizar la influencia de Internet en la descarga de juegos, actualizaciones y acceso a funciones específicas. Estos dispositivos actúan con consola, pantalla y control, contribuyendo a la compleja dinámica de la interacción publicitaria en el ámbito de los videojuegos. La industria publicitaria reconoce la importancia en el mercado de aplicaciones y la inherente participación cognitiva en los videojuegos, debido a la mayor interacción requerida, y por parte de los usuarios, los videojuegos se convierten en espacios atractivos para la publicidad, ya que pueden aprovechar esta atención para difundir mensajes persuasivos y posicionar marcas de manera directa o indirecta. Si te interesa conocer más acerca de este análisis, te invitamos a que adquieras este ejemplar en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería, o también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Peña, hasta la próxima. Estamos de regreso en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos estrenando nueva temporada, 8ª temporada, así que muchas gracias a todas y a todos los que nos han seguido. Les recuerdo que estamos en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_debate. El tema de esta noche es pueblos indígenas en México, reconocimiento social y jurídico, y para ello estamos entrevistando al doctor Israel Jurado Zapata. Continuando con esta entrevista, doctor, le pregunto, ¿cuáles son las estrategias que estas comunidades han implementado para resistir la opresión y preservar sus culturas? Es una cuestión bastante delicada y polémica porque ciertamente hay una serie de estrategias. Tan solo la lucha armada es una de estas estrategias para enfrentar la opresión histórica. La lucha armada de los zapatistas, por ejemplo, que viene a romper con una amarga, pero más que amarga, una impactante historia de explotación a que eran sometidos los pueblos indígenas de Chiapas en pleno siglo XX.
¿no? Y que precisamente tras agotar todos los canales institucionales, pues se vieron obligados a romper, entre comillas, la legalidad, ¿no? Y a tomar con sus propias manos la justicia que les era negada por dichos canales. Entonces, esta estrategia es una. Realmente, de forma histórica, otra estrategia fue inclusive el autoaislamiento. Es decir, con esto no quiero plantear que han sido han estado en esta condición de marginación porque así lo decidieron, pero muchas comunidades, por ejemplo los coras y los huicholes de Nayarit, aprovecharon o supieron aprovechar esta marginación para preservar sus culturas, ¿no? Es decir, una especie de ostracismo que les permitió defender así sus identidades, sus usos y costumbres, ¿no? Y mantener el uso de la lengua, que era pues casi proscrita por el resto del país, y sigo hablando del pleno siglo XX. Entonces, esto también ha sido una estrategia, ¿no? Para preservar la cultura, pero ciertamente las estrategias del capitalismo salvaje pues ha encontrado la manera de vulnerar esas barreras y esas estrategias, principalmente con la pobreza, ¿no? Con la marginación, precisamente, y que ha orillado, por ejemplo, a muchas comunidades a recibir turistas, ¿no? Y a practicar esto que se ha llamado turismo cultural, y que para algunas personas, sobre todo para las que están en el ámbito turístico, dicen, bueno, pues ya es una forma en que se están preservando las tradiciones, pero pues en realidad no, en realidad esas tradiciones se están sometiendo a las lógicas del mercado, y están perdiendo su sentido profundo, ¿no? Es su simbolismo. Y esto ciertamente está pasando en muchos lugares, donde además se está dando una apropiación cultural por parte de las empresas, ¿no? Están comercializando, están fabricando y comercializando las artesanías que normalmente pues hacen las comunidades indígenas, pero ahora ya las venden en catálogos, ya las venden en zonas turísticas, y bueno, esto ha sido pues una verdadera calamidad para la preservación de las culturas. Ahora, los pueblos y comunidades indígenas han buscado pues irse adaptando a estas adversidades, ¿no? Y mandan a estudiar a sus hijos. No es que necesiten hacerlo, ¿no? Ellos tienen sus propias tradiciones del pensamiento, sus propias epistemes, pero para sobrevivir ante ante Occidente como hegemonía, pues tienen que ir aprendiendo a conocer a esa hegemonía, y muchas veces los miembros indígenas de las familias que tienen la posibilidad de salir a estudiar a las capitales de los estados o a la capital del país, a las universidades públicas y privadas, suelen regresar a sus comunidades para implementar lo aprendido en beneficio de la comunidad. Esa es otra estrategia, pero que nuevamente aquí hay que contraponer de forma muy enfática cómo las propias lógicas del sistema capitalista, o más bien de este capitalismo salvaje, encuentran las formas de vulnerar esas estrategias de preservación, ¿no? Y creo que la más clara en nuestra actualidad pues es el crimen organizado, ¿no? Y los cárteles de la droga que están echando atrás a las organizaciones, los logros que habían tenido las organizaciones comunitarias. Hasta el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional está viéndose amenazado ante los embates de estas agrupaciones delictivas, y que están provocando pues la emigración de comunidades enteras que abandonan sus territorios, y que estos terminan en manos de mineras canadienses o
convirtiéndose en las rutas de trasiego de drogas o de personas, ¿no? Entonces, realmente esta pregunta es un reto que se tiene que estar reinventando. Las respuestas a este reto se tienen que estar reinventando constantemente ante las circunstancias de adversidad que crecen, ¿no? Lejos de irse componiendo, crecen conforme va complejizándose la crisis de este sistema capitalista que hoy ya pues cae en prácticas de necropolítica y coadyuvando a la desaparición de la diversidad cultural. Agradezco su respuesta, doctor Israel, y para terminar con este podcast, le hago la última pregunta. ¿Qué desafíos y oportunidades se presentan para el futuro de los pueblos indígenas frente a los cambios políticos y económicos globales actuales? Creo que va muy vinculada con la anterior, sobre las condiciones de inseguridad pública que crecen y que son particularmente duras en el medio rural, pues, y en las zonas más alejadas e inclusive más marginadas, donde hay registros de que los grupos delictivos están reclutando a fuerza a los jóvenes campesinos, sean indígenas o no sean indígenas, pero hay este reclutamiento forzoso. Pues representa un reto para la supervivencia no solo de los pueblos indígenas, sino de las mismas comunidades del medio rural. Pero a pesar de que los pueblos indígenas son proactivos y han buscado ser sujetos de su propia historia, actores de su propia historia, lo cierto es que el colonialismo, el neocolonialismo y el colonialismo interno particularmente que se ha impuesto en los países de América Latina ha trastocado sensiblemente sus formas organizativas, sus bases culturales e identitarias más importantes. Y creo que el panorama, por ejemplo, de hablantes de lenguas indígenas, que apenas se acerca a los 8 millones de hablantes, pero de una cantidad de 364 variantes lingüísticas, pues no constituye precisamente un panorama muy alentador, ¿no? Tenemos ahí una atomización de las agrupaciones lingüísticas, una atomización en diversas variantes lingüísticas o dialectales que impiden la unidad del lenguaje, que impiden la normalización, y que si bien desde algunas perspectivas serían una riqueza del lenguaje, desde otras perspectivas más prácticas, pues constituyen a veces hasta una imposibilidad para la comunicación dentro de una misma agrupación lingüística. Es decir, hay variantes lingüísticas que son ininteligibles, es decir, que no se entienden los hablantes, aunque su variante lingüística pertenezca a la misma agrupación. Entonces, pues el primer desafío es la supervivencia de las propias lenguas indígenas, y que no solo sobrevivan en los contextos comunitarios, sino que también tengan una practicidad en ambientes laborales, en ambientes académicos, en ambientes inclusive de recreación. Entonces, en la cuestión de los ambientes laborales, los propios indígenas migrantes han hecho una realidad que sus lenguas se estén reproduciendo así. Por eso podemos escuchar a trabajadores en la Merced o en las construcciones hablando sus lenguas, o en el comercio informal. Pero finalmente estas siguen siendo actividades económicas, pues en cierta forma precarizadas, ¿no? Entonces el punto es que estas lenguas puedan hablarse en otros ámbitos, digámoslo así, de más impacto económico, ¿no? De mayor oportunidad económica. Y ni decir lo mismo en la cuestión académica, porque si bien en muchas universidades públicas ya se están enseñando lenguas indígenas, por ejemplo la propia Universidad Nacional Autónoma de México
tiene allí un centro de lenguas importante, además de que en algunas escuelas y facultades también se están enseñando, pues estas lenguas siguen siendo marginales, ¿no? Es decir, no son lenguas para impartir clases, para realizar investigaciones, salvo por ahí que hubo una tesis que acaba de salir hace algunos años en lengua indígena, pues son casos aislados, ¿no? Es la norma. Entonces todavía hay un reto muy grande por alcanzar, y que la verdad yo no soy muy optimista, sobre todo si siguen las cosas en lo social y lo económico como siguen actualmente, ¿no? Es decir, golpeando tan fuertemente a la sociedad, a la ciudadanía, ¿no? Y particularmente a las poblaciones más marginadas y por lo tanto más vulnerables ante los poderes fácticos, ¿no? Porque además no solo es el crimen organizado, ¿no? También es la manipulación de las iglesias neopentecostales y protestantes, ¿no? También es la manipulación de la Iglesia Católica, y bueno, pues una serie de pugnas que están suscitando entre las propias comunidades con la llegada de estos cultos, ¿no? Que no solo provocan divisionismo en las comunidades, sino que también pues cierto rechazo a las tradiciones. Tampoco es hablar de esencialismos, ¿no? Pero pues ciertamente pues son fenómenos que están respondiendo a las condiciones de pobreza a que fueron sometidas las comunidades indígenas históricamente. Entonces el punto es que también la globalización ha venido a afectar, como lo mencioné hace un momento, por ejemplo las tradiciones, porque ha habido una apropiación descarada de tradiciones indígenas por parte de empresas extranjeras que incluyen diseños indígenas en su ropa, en sus tenis, y vaya, de eso no reciben nada las comunidades. Pero además también hay intelectuales indígenas que salen al exterior a cantar en lenguas, a hacer una serie de expresiones culturales en lenguas indígenas, pero esto no en todos los casos redunda en un beneficio para la comunidad, que es de donde salió la tradición, ¿no? Sino que más bien se convierte en un propulsor de carreras individuales, ¿no? Y que bueno, pues beneficia nada más a sujetos o a ciertos grupos que se han ido conformando así en la intelectualidad mexicana. El punto es que una oportunidad también la presentan otros intelectuales indígenas que verdaderamente tienen la conciencia de regresar a la comunidad pues los beneficios que puedan surgir de la divulgación de canciones, de pensamiento, poesía, bueno, toda una serie de expresiones artísticas, y esto ciertamente sí se convierte en una estrategia de fortalecimiento para estos pueblos. Agradezco su respuesta, doctor Israel. Para terminar, a manera de conclusión, hay un término que me llamó mucho la atención que usted nos comentó: el discurso del feminismo indígena. Feminismo indígena es un término poco conocido. Cabe resaltar que este término se dio a partir de la Ley Revolucionaria de Mujeres de 1996, en el cual las mujeres indígenas enfatizan y piden igualdad de derechos tanto en espacios públicos, privados, así como en sus propias comunidades, y que se les sea iguales en cuanto a la alimentación, el vestido, los bienes del trabajo, la igualdad de la valoración en los trabajos tanto de hombres como de mujeres, y así como la oportunidad para poder prepararse en cuanto a cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales.
Además, y muy importante que resalta esta ley en cuanto al feminismo indígena, es que las mujeres puedan tener voz y voto en las asambleas, y que además, algo que para nosotros ahorita es como muy normal, ellas exigen que ellas puedan decidir cuántos hijos van a tener y el poder usar o no algún método anticonceptivo. Esta ley es muy importante para las mujeres indígenas, y este término de feminismo indígena es algo que llama mucho la atención y que tenemos que estar conscientes de ello. Por otro lado, un término que me llamó mucho también la atención es la relación que existe entre las comunidades indígenas y los grupos criminales. Sabemos, y como bien lo comentó, que muchos de los grupos criminales pues han ido detrás de los campesinos y de los pueblos indígenas, los extorsionan, los amenazan y han provocado el desplazamiento de comunidades indígenas. Un dato interesante es que en el estado de Zacatecas, en 2019, decenas de familias de comunidad de Palmas Altas tuvieron que abandonar sus hogares debido al enfrentamiento que se tenían entre dos cárteles, el cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa, en el cual estos grupos criminales saqueaban casas, robaban sus tractores, robaban sus tierras, robaban a las mujeres y las explotaban, las vendían, y sobre todo que reclutaban a los niños para usarlos como mano de obra para ellos, para estos grupos criminales. Entonces, la guerra entre los cárteles, entre las organizaciones criminales, es algo que ha afectado mucho a los pueblos indígenas, a las comunidades, sobre todo en los estados de Durango, Nayarit, Zacatecas y Jalisco. Si vemos como toda esta parte del norte, que si bien sabemos es muy conocida porque existen estos grupos criminales y existe esta guerra entre el narcotráfico, pues desgraciadamente los pueblos y las comunidades indígenas pues están ahí y han sido de alguna manera pues partícipes, ya sea explotados, trabajan para ellos. Así que pues bueno, hay que tener como consciente que los grupos criminales están ahí detrás de las comunidades indígenas. Y ya para cerrar con este tema, a pesar de que, como bien nos los ha comentado Dr. Israel, a lo largo de este episodio, los pueblos indígenas enfrentan condiciones de desplazamiento, de discriminación, racismo, marginación, etc., ellos contribuyen a parte importante del desarrollo de la sociedad y favorecen mucho la riqueza natural de nuestro país, ya que si bien en México ellos han sido parte importante del respeto hacia la naturaleza, hacia los territorios y hacia el medio ambiente que hay en México. Muchos de estos pueblos y de estas comunidades indígenas valoran a la naturaleza, tienen sus tierras sagradas, sus dioses, y ellos cuidan mucho a la naturaleza porque es parte de esta riqueza que tiene México y ellos lo cuidan por medio de sus prácticas, conocimientos y saberes. Así que, por lo tanto, el Estado tiene que ser el principal garante de que sus derechos, no solo humanos, sino también sociales, ambientales y económicos, sean garantizados, y además de poder garantizar una cultura de respeto y de inclusión hacia estos pueblos indígenas. Pues agradezco mucho esta invitación que me han hecho, y bueno, pues a pesar de las generalidades mencionadas, espero que la información pues coadyuve a formarnos un panorama un poco más clarificado, aunque ciertamente parte de mi perspectiva muy particular, pero hay elementos que se pueden observar realmente en la realidad
de las regiones indígenas, ¿no? Y que siguen constituyendo un lacerante muy importante de estos grupos sociales y que amenazan, como lo han venido haciendo históricamente, pues la supervivencia de dichos grupos como culturas del mundo. Pero pues quedo a sus órdenes y pues nuevamente muchas gracias y me despido. Agradezco mucho la participación del doctor Israel Jurado Zapata en este podcast. Gracias a nuestra audiencia que nos está escuchando a través de nuestras distintas plataformas. Les recuerdo que estamos en YouTube como Construyendo el Debate, en Spotify y en Apple Podcast. Cada semana tenemos temas nuevos, invitados nuevos y bueno, estamos estrenando 8ª temporada, así que muchas gracias a todas y a todos los que nos han sintonizado a lo largo de estas 8 temporadas. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello, en la producción de cápsulas informativas José Torres, diseño e imagen Ángela Alemán y Sofía Gamboa, edición y ensamble Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.